¿Cuál es la rutina de sueño de Cristiano Ronaldo y de Messi? Ellos dormían casi 11 horas. Sabemos que Messi lo hacía, o lo hacía Cristiano Ronaldo. La gente que es muy responsable en cuanto a su entrenamiento saben que solo mejoran mejorando las horas de sueño. Dr. Eduard Estivill, uno de los especialistas en sueño más prestigiosos del mundo. Con más de 35 años dedicados a la investigación y divulgación, su famoso método Estivill ha optimizado el descanso de millones de personas, incluidos grandes empresarios y deportistas de élite. El sueño empieza cuando abrimos los ojos. En el momento en que abrimos los ojos hemos de estar conscientes de que todo lo que hagamos durante el día nos va a influenciar en la calidad de nuestro sueño. ¿Es bueno dormir con gente al lado? Lo óptimo es dormir sin nadie al lado, sin ningún ruido al lado y sin nadie que interfiera. ¿Qué importancia tiene el colchón y cuál es el más apropiado? En un colchón nos pasamos una tercera parte de nuestra vida. Por más caro que sea, sigue siendo barato. Cada 5 años tendríamos que cambiar un colchón. ¿Es realmente bueno ponerte 4 alarmas? La gente cuando se pone 5 alarmas está loca. ¿Cómo hay que dormir? ¿A plena oscuridad? ¿Con la luz del sol? Lo que es óptimo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Pero aún así, cada vez descansamos peor. Hoy vuelve el Dr. Estivill para desmontarnos todo lo que queríamos saber. Si duermes mal, te cuesta conciliar el sueño o simplemente quieres entender mejor cómo funciona tu cuerpo, quédate porque este episodio es para ti. Empezamos. Eduard, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Me hace mucha ilusión estar aquí. Sabéis que fuisteis de los primeros, si no el primero, de los podcasts que asistí. Descubrí este mundo con vosotros. Y la verdad es que a partir de entonces hemos podido hacer muchos otros podcasts para, yo pienso ayudar a la gente, ¿no? A explicar estas cosas que para mí son muy importantes y supongo que también son importantes para todo el mundo, porque todo el mundo duerme. Eso es, y estamos muy felices de verte tan activo en redes sociales y con tantos proyectos abiertos. Y también lo bonito de destacar es que conocemos a mucha gente en este podcast, pero con poca gente lo extrapolamos fuera de este set de rodaje. Y al final tú y yo nos hemos hecho muy amigos, nos hemos ido de concierto juntos, exacto, hemos hecho muchas cosas. No lo cuentes esto. No lo contamos. Sí, con que agüita, está bien, fuimos con agüita, con agüita con totalmente, gas. totalmente. Y es precioso pues que vuelvas a estar aquí, que podamos charlar ya como amigos. Perfecto. Para refrescar un poco la memoria, dejemos aquí el otro podcast que hicimos con Eduard, que hablamos pues sobre el sueño, el descanso, cuántas horas se necesitan dormir y muchas otras cosas relacionadas con ello. Pero me gustaría, para la gente que se perdiera este episodio y antes de que vayan a ver si le podemos hacer como un mini resumen, bien, sobre todo de por qué el ser humano necesita dormir. Bien, es una actividad que tiene nuestro cerebro que es imprescindible para la vida. De hecho, mientras dormimos, lo que hace el cerebro es una función de reparación y restauración de todo lo que hemos gastado durante el día y también memorizamos lo que hemos aprendido durante el día. Esto es una forma sencilla de explicarlo, ¿eh? Hay unos procesos mucho más complejos, bioquímicos, pero no hace falta. La gente es bueno que entienda que el sueño es un taller de reparación y evidentemente para vivir durante el día con una buena vigilia necesitamos tener un buen sueño y esto es la base para, por ejemplo, entender las horas que necesitamos dormir, que es otra de las preguntas que todo el mundo se hace. En función de la edad necesitamos un número determinado de horas. Un niño, por ejemplo, que se mueve mucho, es decir, gasta mucho o que aprende muchas cosas, necesita que este cerebro, este taller, este sueño dure o que esté funcionando como mínimo 11 horas. Un adolescente, porque sigue moviéndose mucho y aprendiendo mucho, necesita 9. Un adulto necesita entre 7,5 y 8. Hay un grupo pequeño de adultos, solo un 5%, que necesitan 6 horas. Pero estas 6 horas las necesitan todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Y después está el otro pequeño grupo, el 5%, que necesitan 9 o 10. Los que necesitan 6 están muy bien vistos por la sociedad, porque siempre llegan puntuales, son los primeros en el trabajo. En cambio, los otros pobres pues arrastran el sueño y les cuesta un poco más. Y lo más importante de entender este concepto de que el sueño es un taller de reparación y restauración es saber las horas que necesita un adulto mayor. Antes pensábamos que las personas mayores, por ejemplo yo, porque yo ya soy mayor, cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando somos más mayores tenemos
mucho tiempo para dormir y poco sueño, con lo cual pensábamos que si no dormíamos las 8 horas que nos decían que teníamos que dormir, teníamos que tomar pastillas, y esto sabemos hoy en día que no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque con 6 horas un adulto mayor tiene suficiente, porque ya no se mueve tanto, porque ya no aprende tantas cosas, porque ya sabe muchas, con lo cual con 6 horas estaría bien, y así disminuimos muchísimo el consumo de fármacos para dormir. Uh-huh. Cuando preparaba este podcast, Eduard, con Laia, que es nuestra guionista, hay un momento que he dicho, hostia, quizás estamos haciendo que la gente se obsesione demasiado con dormir perfecto, que yo siento que es como una temática nueva de hace unos años que ha llegado, pero que antes no éramos tan finos con las horas que teníamos que dormir, o no un tema de tan interés social. ¿Por qué crees que actualmente hay este perfeccionismo y esta obsesión con dormir bien? Bien, yo no creo que sea tanto una obsesión, sino que es una buena información que estáis dando vosotros. Mira, nosotros los especialistas, los científicos, antes dábamos la información básicamente en congresos y en revistas científicas. Pero claro, después hemos utilizado los medios de comunicación clásicos, como pueden ser la radio, la televisión y la prensa, para difundir estas ideas. De hecho, una parte muy importante de un especialista, al menos yo lo creo así, en medicina del sueño, tiene que ser la divulgación, enseñar conceptos y ayudar a la gente a dormir mejor. Pero después ha pasado otra cosa muy interesante, que es que la gente joven ya no mira la televisión, ya no escucha la radio, no lee los periódicos ni las revistas, en cambio está muy bien informada. Y está muy bien informada gracias a gente como vosotros. ¿Por qué? Porque realizáis unos podcasts que yo no entiendo qué pasa, pero por ejemplo, yo tengo 2 nietos, ¿no? Tengo 3, pero 2 son los que me enseñan, ¿no? Uno de 16 y otro de 19. Claro, ellos no miran la tele ni la radio, pero lo saben todo. Y entonces alucino porque van rápido con su TikTok y sus Instagram y todo esto, pero en cambio son capaces de tragarse un podcast tuyo de 1 hora y media. Yo pienso, pero ¿cómo es posible que esto? Porque bueno, van por la calle con sus audios para arriba y lo saben todo. Y esto nos gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una sobreinformación? Yo creo que no. El problema que hay un poco con las redes es que todo el mundo puede opinar. Entonces es un lugar de opinión, perfecto. Pero claro, las opiniones no son lo mismo que las comunicaciones de un científico. ¿Por qué? Porque las opiniones puede ser una señora con un señor que diga, bueno, a mí lo que me parece es que el sueño es algo aburrido y que no sirve para nada. Bueno, pues esto no es cierto. Entonces a veces hay esta pequeña, hay mucha demanda, ¿no?, de información. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo sabe que dormir es importante, y gracias a estas informaciones que vosotros nos dais, a la oportunidad de explicarlas, pues de alguna manera la gente es más consciente, ¿no? Y claro, la parte buena es que saben mucho más, pero la parte mala es que a veces se creen fake news, cosas que no son reales. Totalmente, y que a veces esta obsesión por dormir te hace no dormir. Claro, es que es un acto muy típico, ¿eh? Cuanto más quieres dormir, menos duermes. Mira, totalmente. te cuento un caso de una consulta. Yo visito un día a la semana todavía porque me gusta y tengo casos muy interesantes. Una de las señoras que vino era una señora mayor de 83 años que la pobre quería dormir y fíjate, dormía 6 horas durante la noche, que era suficiente para ella, pero tenía la obsesión que tenía que dormir y cuando se levantaba por la mañana hacía poquísimas cosas y en cualquier momento intentaba sentarse en un sofá y dormir un poco más. Imagínate, o sea, la obsesión por dormir, quiero dormir, y cuanto más quieren, menos se duermen. En cambio después a lo mejor vienen a hacerse una prueba del sueño y te dicen, yo aquí no dormiré con los cables y todo esto. En cambio, como saben que les vamos a cuidar, que les vamos a ayudar, al día siguiente dicen, aquí se duerme mucho mejor, ¿eh? Imagínate, lleno de cables, pero se duerme mucho mejor. Eduard, con Alex, que no está aquí hoy con nosotros, en breves volverá a estar aquí con nosotros, decidimos repetir invitados. ¿Por qué? Porque la gente, al tener esta comunidad tan bonita y tan grande, la gente a veces nos pide repetir invitados porque han quedado como preguntas por responder o le han surgido preguntas durante el podcast. Claro. Así que hemos repetido un par de invitados, entre ellos tú, Eduard. Una pregunta que hemos recibido mucho y también se nos comentó hace poco en un podcast es que las horas de sueño varían, la cantidad de horas de sueño varía entre hombres y mujeres, que las mujeres necesitan, por estrés hormonal y por otros factores, dormir un poquito más que los hombres, un poquito más de estas 6 horas recomendadas por el Dr. Stevie en cierta etapa de la vida. Correcto. ¿Esto es cierto? ¿Las mujeres necesitan dormir más? Además, hay una situación que
hemos de solucionar, que es que la ciencia continúa siendo muy machista. Tú piensas que, por ejemplo, un tema muy concreto que hablamos la primera vez, el ronquido, ¿no? Sí. Siempre se habla del ronquido de los hombres y siempre se habla de las apneas de los hombres. En cambio, hay muy pocos estudios específicos de las apneas en las mujeres. En cambio, también hay muy poca literatura o muy pocos trabajos estudiando otros aspectos del sueño de las mujeres. Por ejemplo, todo lo relacionado. La mujer tiene problemas de sueño desde muy joven, ¿eh? De momento, solamente ya desde la primera menstruación puede tener unos días antes de la menstruación que no duerma bien. Es la disforia premenstrual, que se llama, ¿sí? Disforia quiere decir un poco de tristeza. Esto es una disforia premenstrual porque está 2 o 3 días, pues un poco, bueno, pues más bajita, ¿no? Claro, fíjate la sociedad cómo la trata, ¿no? Seguro que todas estas chicas que tienes aquí, como Laia, que hace los guiones, le han dicho, ha tenido que escuchar, que estás tonta, que tienes la regla, ¿sí? Esto es una frase machista más no poder. Ya empiezan aquí. También hay otro cuadro que es más grave todavía, afecta entre un 3 y un 8% de la población, que es la disforia premenstrual, que sería una situación mucho más grave. La primera que he comentado es más flojita, esta es mucho más grave. Pero es que después, cuando se quedan embarazadas, tienen problemas de sueño. Después de tener a un niño, tienen problemas de sueño. No solamente por los cambios hormonales otra vez, sino porque la pobre no duerme, porque le tiene que dar de mamar, que está muy bien, a los niños. Y después, cuando llega la menopausia, vuelve a dormir mal. Con lo cual, estas son causas muy ligadas al sistema hormonal. Pero también hay causas sociales, porque la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero no se ha desincorporado del todo del mundo de la casa. Y ya sé que ahora muchas mujeres dirán, no, sí, mi marido me ayuda, lo hacemos entre los dos. Ella sigue pensando. Sobre todo sigue pensando, si tienen niños, ¿cuándo son los extraescolares? ¿Cuándo le vamos al médico? ¿Quién tiene que ir al dentista? Yo ya sé que si la mujer hace la lista, el marido va a comprar y compra bien, ¿no? Pero ¿quién se acuerda de si hace falta papel de váter, ¿no? Es la mujer. Con lo cual esto le causa un estrés y es cierto que si hablamos en porcentaje de insomnio, sería un 60% mujeres, un 40% hombres. Vale. Y a nivel de horas, por ejemplo, la mujer, si un hombre necesita dormir 6 horas, ¿la mujer qué porcentaje necesita un poco más? El hombre necesita más de 6, ¿eh? O sea, esto es un mito que no es cierto. Vale. Como mínimo necesitamos entre 7,5 y 8. Perfecto. Lo que pasa es que las mujeres normalmente no duermen tanto como los hombres porque no pueden. Se levantan antes, a sus tareas, todo lo que sea. Entonces necesitan dormir media horita más, pero de momento lo decimos a ver si nos hacen caso. Vale, o sea, 8 horas y media, media horita más que lo normal sí, para un hombre. Entre 7,5 y 8 estaría bien, sí. Pero la mejor manera de saber si lo que hemos dormido es correcto es ver cómo estamos al día siguiente. Vale. Tú me puedes decir, mira, yo he dormido hoy 7 horas y llegaré esta noche perfecto, con ganas de hacer cosas, hablaré con Alex, sí, todas estas cosas, prepararé programas. Bien, esto quiere decir que la reparación de tu sueño ha sido correcta. Ahora, si tú me dices, no, yo a las 8 de la noche, después de estar todo el día trabajando, no me vengas con cosas que ya no puedo más. Entonces igual te falta un poquito más de horas de sueño. También, Eduard, ahí como esta moda, y lo comentamos también en el podcast pasado con Isabel Viña, se ha puesto muy de moda las maratones. Correr medias maratones, que de hecho en tu podcast lo comentamos con el runner que se compraba las cosas, freía diagonal. Te gustó, quitaba, me encantó, me acuerdo aún. Y quitaba horas de sueño para poder correr. Claro. Se ha puesto muy de moda, sobre todo entre gente joven. Y una pregunta que recibamos muchísimo es también que al final cuando decimos 7 horas y media, 8 horas, generalizamos a todo el nivel de la población. Pero una persona que es sedentaria o que se mueve menos por su trabajo, que está pues 8 horas sentada y después se va a su casa, mira Netflix y se va a dormir, ¿esta persona necesita dormir lo mismo que una persona deportista que está preparando una maratón, una media maratón? Esto lo conocemos muy bien. No, la respuesta es no necesita dormir lo mismo. En todo caso, el más sedentario podría necesitar entre 7,5 y 8, pero es que el deportista necesita 9 como mínimo. Esto lo conocemos muy bien. 9 entre las horas de sueño más la siesta. Es importantísimo. Más siesta obligatoria. Sí, claro. Y esto lo hacen los grandes atletas, ¿no? Sabemos que Messi lo hacía, o lo hacía Cristiano Ronaldo. Es decir, la gente que es muy responsable en cuanto a su entrenamiento, saben que solo mejoran mejorando las horas de sueño. Claro, un deportista de élite, la técnica ya la tiene toda, entonces solo mejora durmiendo mejor.
un caso, tenemos mucha información de muchos deportes porque es uno de los puntos que tratamos ahora de forma muy específica en nuestra fundación. Concretamente Carla, mi hija, que es la que dirige la fundación, ella es la investigadora y está trabajando mucho con deportistas de élite. Ahora mismo estamos ayudando a todo el tema del sueño, de la reparación durante el sueño, a dos deportistas paralímpicos muy interesantes. Uno de ellos es Nico, que tiene, le falta una pierna por culpa de un cáncer, y otro es Dani, que es tenista en una silla de ruedas. Dani es el 7 del mundo. Ahora mismo está en Japón. Nico va a ganar una en las Olimpiadas del 28, si no pasa nada especial, va a ganar una medalla, porque el tío trabaja. Y esta gente mejora a base de dormir más. Y están muy concienciados, ¿eh? Son ellos los que vienen. Mucha gente, ¿eh? Un futbolista de la selección española, lo visitamos al día siguiente de jugar España. Él quiero dormir bien porque sé que rindo mucho más, etcétera. Con lo cual está clarísimo que un deportista mejora cuando mejora su sueño. Y entonces estudiamos otra cosa muy interesante, que es si son más matutinos o si son más vespertinos. Esto es la tendencia de nuestro cuerpo. La gente tiene una franja horaria donde duerme, que es entre las 10, 11 de la noche y 6, 7, 8 de la mañana. Esto sabemos que es así porque dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico y es el que nos dice en qué momento del día, de las 24 horas, tenemos que dormir, y coincide el sueño con la oscuridad. Entonces, esta fase de sueño, que son 8 horas, algunas personas las tienen adelantadas y otras las tienen ligeramente retrasadas. Los que la tienen ligeramente adelantadas son los que a las 6 de la mañana se levantan, ya están como una moto, pero a las 9 de la noche no les puedes decir nada. Son los matutinos. En cambio, hay los vespertinos, que a las 10 de la mañana no le pongas ni una reunión porque seguramente no irá bien. En cambio, a las 10 de la noche están enviando emails y preparando cosas para el día siguiente. Esto, fíjate que es una tendencia de nuestro sistema biológico, de nuestros ritmos biológicos. Claro, pero esto se puede aprovechar en el rendimiento. Si, por ejemplo, a este deportista que ahora estamos preparando el sueño está en Japón jugando sus torneos. Claro, él tiene que saber si él es matutino o vespertino, y esto se lo ayudamos nosotros por medio del estudio del sueño. Pero entonces le ayudamos al jet lag, por ejemplo, a hacer coincidir su momento máximo de rendimiento con el momento en que tiene que jugar. Con lo cual esto es muy ventajoso para lograr un mejor resultado. Vale. Es muy chulo. Y también me has dejado con la inquietud y con las ganas de saber cuál es la rutina de sueño de Cristiano Ronaldo y de Messi. Bueno, ellos dormían casi 11 horas, o sea, era brutal. Eran muy conscientes de que el descanso era importantísimo. Fíjate que los entrenadores muchas veces, ya desde hace mucho tiempo, cuando de alguna manera los concentran en los hoteles y demás, después hacen la siesta, obligatoriamente. Algunos que son más inquietos les cuesta más, y a los que son un poco más tranquilos duermen la siesta. Pero duermen una siesta distinta a las siestas que dormimos nosotros o que necesitamos nosotros. La persona que no tiene este gasto energético, tanto físico como mental, como un deportista de élite, la siesta tiene que durar aproximadamente 15-20 minutos, porque si dormimos más tiempo, caemos en un sueño demasiado profundo y es entonces cuando nos levantamos con la sensación de cabeza espesa. En cambio, dormir es como bajar los peldaños de una escalera. Primer peldaño es el sueño superficial, después el sueño profundo y después el sueño REM. Esto es un ciclo de sueño y suele durar un par de horas. Los deportistas de élite tienen que hacer siestas de como mínimo 2 horas. De unido. No sé por qué no me he hecho deportista de élite. por la siesta, ¿no? Por la siesta. Te quería comentar también, Dr. Stevie, porque no es que haya caído en esta moda, siempre he hecho deporte, pero los amigos de Nike me propusieron correr la maratón de Barcelona y me pusieron un entrenador maravilloso, Albert Parreño, que me ha ayudado a prepararlo esto y no morir en el intento. Y hay una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, el día antes de la maratón yo soy muy obsesivo con estas cosas y me obsesiono de una forma que no es sana, con tenerlo todo controlado, con alimentación, suplementación. Soy muy obsesionado y le dije a Albert, me voy a ir a dormir a las 6 de la tarde para dormir 11 horas, estar descansado, y me decía lo mismo que tú mientras yo lo decía. Me decía, ni de coña. O sea, antes de una carrera tienes que dormir poco, entre comillas, para que tu cuerpo esté en tensión.
¿Esto es verdad? Bueno, no tanto poco, porque entonces depende de la duración de la maratón. Si tú corres la maratón típica, evidentemente si duermes las horas correctas estarás mejor, pero no solamente el día antes, sino varios días. Tú no hubieras podido dormir a las 6 de la tarde, tu cerebro no te dejaría dormir. Probablemente no. Tendrías que haber estado muchos días durmiendo muy poco para tener sueño a las 6 de la tarde, por lo tanto no habrías podido dormir. Lo más normal es dormir bien durante todos los días de entreno y lo mismo el día de la carrera, porque entonces tú lo que tienes que hacer es terminar, tampoco vas a... Bueno, en este punto de la vida, para nada, terminar ya era un reto enorme. Bueno, Adri, ya sabes que no eres el... Kipchoge. Exacto, esto es gente. No, y quiero decir algo importante también, aparte, me dejas decir algo, Por supuesto. que la gente tiene que ser muy consciente cuando corre una maratón de hacerse una prueba de esfuerzo. Gracias por esto. Muy importante porque hoy en día... Y sabe mal decirlo, pero los mismos organizadores te dicen que en cualquier maratón de estas importantes, las de Nueva York, la de Barcelona, siempre hay alguien que tiene algún problema cardíaco. Sin más lejos, en la media maratón de Madrid hace una semana y media. Siempre. Por desgracia. Con lo cual hay que hacer esta prueba, que no cuesta nada, que incluso muchas mutualidades en los hospitales te pueden hacer esta prueba de esfuerzo. Y es una inversión, aunque no esté incluida, es una inversión, tu salud no tiene precio. Pero aparte de esto es que es barato, no te va a costar mucho dinero una prueba de esfuerzo. En cambio, pueden saber perfectamente si hay alguna lesión escondida y esto te da mucha tranquilidad. En cambio, la gente se puede gastar dinero en sus zapatillas, en sus chandals y, bueno, mucho, que sí, geles de cafeína, lo del tonto del chándal. Sí. Pues, pero en cambio no repara en este pequeño detalle que sería hacer precisa. Claro, porque es que la gente ahora, como está de moda, le pasa lo del tonto del chándal, porque los amigos te dicen, ven a correr, no sé qué, que esto es fácil, que no se dice ven a correr, se dice ven a hacer running en inglés, no running, no running no se dice running. Entonces, claro, tú si te hace ilusión, eres joven, vale, pues sí, me animo, no sé qué, pero ¿sabes dónde vas a entrenar? Como mucho vas a entrenar aquí en Barcelona, por ejemplo, en la carretera de las Aguas, o en Madrid, en el Parque del Retiro, y allí das 4 vueltas, ¿sí? Que son 6 kilómetros. Pero claro, el día de la maratón son 40 kilómetros, ¿sí? Con lo cual... 42, que los dos estos finales se notan, Ya te lo he rebajado. Pero bueno, es importantísimo tener conciencia de Totalmente. Esta situación médica que se cobra muchas vidas. Con esto dicho también, tenemos un Run Club nosotros, que al final creemos que la salud no es solo lo que comes, sino también los hábitos que tienes. Correcto. Y esto es una cosa que tenemos el Run Club conjuntamente con los amigos de Nike y tenemos entrenadores. Y esto es una cosa cuando alguien viene nuevo a probar esto de correr, porque parece que correr es mover las piernas, pero es mucho más que esto. Sí que siempre hacemos como que la persona propiamente empiece por el Run Club, la categoría de 5 kilómetros, que se pruebe cómo se siente también, porque no es esto de, no, yo puedo 10 porque siento que puedo 10. No, empieza por 5, vamos viendo, los entrenadores valoran y ya vas subiendo peldaños hasta el de 10. Es que 5 es mucho, Hostia, Tú no sabes lo que has corrido nunca en tu vida, 5 es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. 5 kilómetros es muchísimo y la gente piensa que no pasa nada, que yo puedo, que lo hago y después al día siguiente amaneces con agujetas por todos los sitios. Tú sabes, esto es muy interesante, ¿no? Conocer las repercusiones que hay en nuestra musculatura después de correr. Incluso los grandes maratonianos, después de correr, tienen muchas fracturas de fibras musculares que provocan alteraciones en su musculatura. Y tú piensas, por ejemplo, que la gente te dice, bueno, un tópico, si te cansas, dormirás mejor. ¿Sí? Claro, si es así, los corredores de maratón se dormirían al llegar a la meta, ¿no? Porque, claro, se cansan mucho. Es al contrario, ¿no? Vale. Excita, es decir, este deporte y, sobre todo, por las lesiones, provocan muchas lesiones precisamente por este sobreesfuerzo. Hay roturas fibrilares en nuestra musculatura. Si hiciéramos pruebas musculares por ejemplo, los neurofisiólogos pueden hacer pruebas musculares de distintos grupos de músculos después de una carrera. Están totalmente alteradas, alteradas. Y claro, esto es una patología que si no se cuidan, pues tienen repercusiones, ¿no? Con lo cual es complicado si no le hacemos bien las cosas. Y vinculando ese tema, Eduard, ya no solo hablando del running, sino
general. ¿Cómo se pronunciaba? Running. Perdón. No ¿vale? running, ¿eh? ¿Vale? Running no. Running. Okay. Running, ¿eh? Vale, perfecto. With American accent, buddy. Exactamente. Tú has estado en América, ¿eh? Se te quedó un poquito ahí el acento. Un poquito, mucho, 2 años, me tiré en Carlsbad. De unido. Little town near to San Diego. Después nos cuentas un poquito eso también. Pues Eduard, esto ya sacándolo un poco del sector correr, maratones y así, sino llevándolo al ejercicio físico normal y corriente, cuando duermes, ¿es verdad que creas músculo? ¿Que recuperas músculo también? No es tanto que creas músculo, sino que recuperas. Vale. Esto lo has dicho muy bien. Precisamente el sueño es un taller de reparación. Entonces, descansando, todas estas fibras que se rompen durante los grandes esfuerzos se recuperan, sobre todo con el descanso. Y esto también es importante que lo expliquemos, porque muchas lesiones se producen en estas personas que corren, que evidentemente no son profesionales, pero que lo quieren hacer bien, entonces quedan lesiones. Mira, el hombre no está programado para andar. Sí, es un error de la naturaleza. Los animales que corren mucho, ¿cómo corren? De 4 patas, ¿verdad que sí? Sí, es que sí. El que corre más, el guepardo, no sé quién es, corre de 4 patas. Nosotros, ¿qué? Corriendo con 2, aguantando con nuestras rodillas todo el peso de nuestro cuerpo. Todos los que corren maratones, no sé si decirlo categóricamente, pero tienen un riesgo importante, si no se cuidan mucho, de tener problemas a la larga en sus rodillas. Estamos en la cama, estamos Bien. recuperando músculo. Hay personas que cuando duermen, y es un tema que no tratamos y en los comentarios está plagado de gente preguntando sobre esto, que son las personas sonámbulas. ¿Qué es un sonámbulo? Y es verdad también este mito que dicen que si tú despiertas un sonámbulo se puede morir. Se vuelve loco. Se vuelve loco como un gremlin y se puede morir incluso. ¿Es verdad? No es verdad, no es verdad. ¿Qué es un sonámbulo? Primero Explicamos lo que es un sonámbulo. Antes hemos dicho que cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. En estos peldaños los vamos repitiendo durante toda la noche. Pero también tenemos lo que llamamos pequeños microdespertares. Es decir, por ejemplo, cuando nos cambiamos de posición. Por ejemplo, en verano, si hace mucho calor, nos tapamos hasta la rodilla y a la mañana siguiente... ¿sí? Correcto, pues esto es un micro despertar que simplemente nos despertamos a vigilia, pero no recordamos esta vigilia al día siguiente y nos volvemos a dormir. Pues bien, un sonámbulo es alguien que tiene este micro despertar, pero que este momento de estar micro despierto dura un poco más. Y como dura un poco más, se produce una sensación o una situación que es una mezcla de estar dormidos y de estar un poco despiertos. Un sonámbulo abre los ojos, pero tiene una mirada perdidísima. Un sonámbulo no entiende lo que le explicas, por esto has de hablarle con palabras muy, muy cortas o sencillas, porque está profundamente dormido. Entonces el mito dice, no lo despiertes, que se vuelve loco. No le despiertes, porque si se despierta o lo despiertas, primero que te va a costar mucho, porque está dormido. Y después se va a enfadar muchísimo. ¿Por qué me despiertas? Te dirá, ¿sí? Si es que llegas a despertarlo de verdad. Con lo cual a un sonámbulo simplemente hay que aconsejarle con palabras fáciles que vuelva a la cama. Por ejemplo, un niño, muy típico, un niño de 3 años que se despierta y al cabo de 1 hora y media el papá se lo encuentra que viene y se pone delante del televisor a su lado y después se levanta, va a hacer pipí al baño y en vez de hacerlo en el baño lo hace en el suelo y se vuelve a la cama. Esto es un sonámbulo. Los sonámbulos repiten acciones que han aprendido a hacer durante el día. Con lo cual, un sonámbulo no va a coger un cuchillo y lo va a clavar a una persona. Evidentemente, si no lo hace durante el día, pero evidentemente no lo hacen, ¿no? Entonces hacen cosas, pero están torpes a la vez. Por esto hay que vigilar que no se caiga, que no confunda una puerta con una ventana. Todo esto es importante. Pero lo más importante todavía de los sonámbulos es saber por qué se despiertan. ¿Sí? ¿Por qué tienen estos microdespertares más largos? En los niños, muchas veces estos microdespertares se producen en los niños que tienen unas amígdalas muy grandes y que hacen pequeñas apneas. Cuando el niño hace esto lo microdespierta y aparece el sonambulismo. Por esto ahora siempre los médicos especialistas en sueño, cuando tienen un niño o unos padres que preguntan por su hijo que tiene episodios de sonambulismo, lo primero que hacemos es un estudio de sueño para ver realmente si existe algún motivo que le proponga o que le dé este micro despertar. Entonces, claro, solucionamos con cirugía a estas amígdalas y el niño deja de ser sonámbulo. Hay otro tipo de personas también, Eduard, que es durmiendo, y yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol de pequeño y antes de un partido a veces quedamos unos cuantos en casa de uno y dormíamos ahí, había uno que hablaba durmiendo. Sí, y es increíble porque puedes tener una conversación
magnífica y maravillosa. Sí, pero loca, ¿eh? No. Loquísima. Ahí va mi pregunta. ¿Es verdad que esta gente, lo que dice es lo que piensa realmente? Si tú le preguntas algo, no es lo que realmente piensa. No, esta situación se llama somniloquia. Somni es sueño, loquia es hablar, ¿sí? Hablar en sueños. Esto siempre pasa en este peldaño que se llama REM. REM viene de Rapid Eye Movement, movemos los globos oculares, y aquí es donde configuramos estas historias que son los ensueños. Pues bien, la somniloquia está relacionada con su ensueño. Vale. Siempre. Entonces puede decir cosas totalmente incoherentes. Por lo tanto, si tú intentas sacarle algo a tu pareja cuando está durmiendo y hablas, y ya sé que has preguntado por esto. ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿Se responde quién es María de verdad? No. No, porque a lo mejor tú estás a su lado y oyes que dice Pedro, Pedro, y tú, ¿quién es Pedro? Y no te contesta. O sea, no tiene nada que ver. Vale, después hay otro tema que es que hay gente que sueña y otra gente que no sueña. ¿Esta afirmación es verdad o hay gente que sueña y se acuerda y hay gente que sueña y no se acuerda? Es lo segundo, lo correcto. Es decir, todo el mundo soñamos, pero para recordar un ensueño nos tenemos que despertar. Por esto la gente que duerme peor recuerda mucho más los sueños. La gente mayor, que el sueño de las personas mayores se va haciendo más débil, dijéramos, tenemos más microdespertares y por lo tanto recordamos más los sueños. Una persona joven te dirá, yo no sueño nunca, o como mucho recuerdo el último sueño antes de sonar el móvil, que me he acordado algo, pero después ya me he olvidado. Bueno, esto es normal porque nos despertamos desde la fase REM. Por lo tanto, la persona que recuerda mucho los sueños es una persona que se despierta muchas veces. Y hay muchas personas que en este ensueño tienen ansiedad. La ansiedad provoca los microdespertares y aquí vienen las pesadillas. ¡Wow! Y después hay otro tema muy interesante, Eduard, que no sé si te ha pasado, y es que te despiertas de un sueño y te quedas como pillado 2 minutos pensando, ¿esto ha pasado de verdad? Es decir, ¿mi perro le ha atropellado un coche o realmente lo acabo de soñar? ¿Esto por qué pasa? Esta dualidad, ¿qué diferencia hay entre un sueño y una cosa vivida realmente? Bueno, porque un sueño normalmente cuando lo recordamos estamos precisamente en esta fase REM y después ya viene la vigilia, por esto lo recordamos. Pero estamos en esta fase que no sabes si estamos despiertos o medio dormidos. Algunas veces puede suceder que estás soñando algo malo, por ejemplo, a mi perro lo han atropellado y entonces dices, ostras, no, que era un ensueño, qué suerte, ¿no? Esto es porque se produce en este momento. Esto es normal, no significa ninguna patología, ni que el perro tenga ninguna culpa, ni tú tienes ninguna culpa. De pequeño, Eduard, también había un tema, es que te estoy haciendo muchas preguntas también que son preguntas que nos hacía la gente e intento introducirlo desde mi persona. No, son preguntas que te han pasado a ti, di la verdad. No, te lo juro que con Laia lo hemos hecho y son cosas que ahora intento en mí mismo vincularlo. Que las has vivido, claro. Que la he todo vivido. El mundo hemos vivido esto. Totalmente. Y hay un tema que yo me acuerdo que de pequeño, Eduard, o sea, durante una época, y me acuerdo de decir, tengo un superpoder porque podía hilar sueños de un día a otro. Es decir, me iba a dormir y decía, estás soñando que me hablaba María, la famosa María. Sí. Y podía seguir como la continuación del sueño del día anterior. ¿Tú crees? Y me imagino un futuro que diría, sería maravilloso, y creo que hay una parte de negocio muy grande ahí, que en vez de jugar a la PlayStation, que haya como una máquina que tú puedas vivirlo todo a través de tu mente. Y que la diferencia entre vivirlo y soñarlo, como es tan fina y a veces te quedas como lo que hemos comentado antes, ¿crees que en un futuro se podrá inducir como una vida paralela en tus sueños? Es muy apasionante el estudio de la medicina del sueño y uno de los puntos importantísimos son los ensueños. Sabemos muy poco todavía, sabemos muy poco sobre todo el por qué se configuran estas historias mientras dormimos que son totalmente incoherentes. Uh-huh. Tú sueñas, por ejemplo, con un trocito de cuando eras pequeño, con algo que viste ayer, con Laia, con cualquier compañero, conmigo y después si el Barça gana o no gana. Uh-huh. Son cosas que no tienen nada que ver. Entonces esto que dices sí que es verdad, que si el ensueño siempre parte de información que tú tienes en tu interior. Es decir, cuando soñamos lo que hacemos es ir a buscar la información que hemos captado durante el día y que la configuramos, pero perdemos la capacidad de unirla coherentemente. Por esto es tan rara, por esto no podemos todavía interpretarla. Pero sí que es verdad que algunas personas te dicen, mira, yo estaba soñando aquello, entonces parece que vuelvo a dormir, parece que sigo con el ensueño, pero hay cosas muy divertidas o curiosas más que nada, ¿no? Tú no sabes nunca cómo termina un ensueño, o casi nunca. Por ejemplo, tú estás soñando que no coges el avión, que no llegas al avión y no sabemos si
llegas realmente al avión, ¿sí? O la has perdido, ¿no? Porque te despiertas antes. Pero esto no solamente sucede en los ensueños estos que hay más ansiedad, sino en los buenos. Yo te explico uno que me pasó a mí y que es clarísimo esta situación, ¿no? Sabes que a mí me gusta mucho la música, yo toco la guitarra y hemos hecho muchas canciones populares para mucha gente, ¿no? Durante muchos años. Y uno de los grupos preferidos era Peter, Paul and Mary. Y entonces yo recuerdo perfectamente que este trío eran los que cantaban el Puff the Magic Dragon y todo esto. Yo recuerdo que yo estaba encima del escenario, detrás de ellos estaban delante y yo estaba esperando para que me dejaran cantar, porque ya me habían dicho, yo había estado hablando antes, que saldría a cantar con ellos, yo emocionadísimo con mi guitarra, ellos delante, y me despierto, tío. ¡Guau! Tu momento de gloria. Claro, no sé si llegué realmente a cantar con ellos. Pero no puedes, esto que decíamos de inducir un sueño, es decir, voy a soñar con que voy a cantar, ¿se puede? No sabemos cómo hacerlo. Hay algunas personas que te dicen, mira, somos muy respetuosos cuando hay algo que no podemos demostrar científicamente. Y en el campo de los ensueños, por esto hay tantas opiniones que son un poco distintas unas de otras. Claro, si tú y yo hablamos de algo muy, muy claro, por ejemplo, tú me dices, la luna es redonda o cuadrada, Eduardo. Yo te diré, tío, es redonda. Y tú no me dirás, no, es cuadrada. Nunca me lo dirás porque la vemos redonda, ¿no? En cambio, una cosa que no conocemos, puede haber opiniones divergentes y yo siempre en esto pienso, bueno, en el futuro aprenderemos más cosas. Es lo que nos motiva más, ¿no? Saber que estamos muy al principio de muchas cosas de la medicina del sueño. Si Laia me permite, que todo el mundo sabe que Laia es nuestra guionista, si me permite en esta pregunta introducir a Laia en la ecuación esta, porque cuando estábamos preparando esto con las preguntas de la gente, había una que era dormir con gente al lado y Laia dice, ¿lo puedo decir? ¿Vale? Que ella con su expareja dormía como no ha dormido nunca con nadie. Es decir, el punto de relajación y de descanso era increíble. Y en mi caso, no con su novio obviamente, yo dormir con gente no puedo. O sea, me genera un estado de tensión y ansiedad muy grande. ¿Es bueno dormir con gente al lado? Mira, son dos situaciones muy respetables. La de Laia es muy romántica, pero es anti-descanso. Nadie puede dormir, por ejemplo, abrazados durante 8 horas seguidas sin moverse. ¿Sí? Y la verdad es que yo defiendo que puedas tener a tu pareja, que le quieras mucho, es un momento muy afectivo abrazarse para dormir. Pero es que al medio minuto o a los 10 minutos ya te giras y el que está al lado ya te molesta, ¿sí? Entonces, ¿qué aconsejamos? O sea, ¿qué es óptimo? Vamos a hablar de lo que es óptimo, que es más serio, es más científico. Sabemos que cuando dormimos nos giramos como mínimo 2-3 veces durante la noche. Pero es que además de vez en cuando también damos sacudidas con las piernas. También a veces roncamos un poquito o respiramos fuerte. Si tenemos tos, nos movemos y despertamos al de al lado. De hecho, lo óptimo es dormir sin nadie al lado, sin ningún ruido al lado y sin nadie que interfiera. Evidentemente es muy romántico, pero entonces cada uno que duerma como quiera. Pero lo que yo te digo es que seguramente tú descansas mucho mejor que Laia con su ex. Puede ser con su ex, bien apuntado. Por esto es el ex, ¿no? Exactamente. Se lo ha sacado de encima. Y ahora duerme sola. Claro. Y ahora duerme bien. A nivel, Eduard, científico está claro. La forma que sería para poner solución a las parejas que estén durmiendo mal es en la misma habitación con 2 camas separadas o incluso en 2 habitaciones, quien se lo pueda permitir en su casa que tenga dos salas, ¿en habitaciones separadas incluso? Lo que es óptimo, otra vez, es estar en habitaciones separadas. También es verdad que no todo el mundo puede tener esto, y yo soy muy consciente. Hay mucha gente que vive en unas casas pues normales, pero que no tienen una habitación para cada uno de ellos. Con lo cual, lo mejor es, y aquí entraríamos después en el tema de los colchones, que también es muy importante, tener colchones separados. Allí, si tenemos que dormir en la misma habitación, pues que aunque sea en colchones separados. Pero claro, si el que está al lado ronca, por más colchones separados que tengamos o camas separadas, el que ronca va a molestar muchísimo al otro, ¿no? Al menos si duermen juntos, el que no ronca le puede pegar un codazo, una patada. En cambio, si lo tiene a 1 metro no podrá. Lo óptimo es dormir separados en habitaciones separadas. Pero evidentemente, de hecho, fíjate, esto está bien estudiado, ¿eh? Si estudiamos cómo dormían en la antigüedad, cómo dormían los egipcios, cómo dormían los griegos, los romanos. ¿Cómo dormían? Es verdad. En habitaciones separadas. Y además tenían otra cosa muy interesante, que era, no hacían un sueño seguido, hacían un sueño fraccionado. Dormían en 2 partes.
en dos partes. Hasta la Edad Media nos empezó a dormir seguido y sobre todo la Edad Industrial, porque los trabajadores se levantaban a las 8 de la mañana y dormían de un tirón. Pero en cambio, antes se dormía en dos momentos separados. En dos partes. Mira, dormían, por ejemplo, de 12 a 4, se despertaban, estaban allí haciendo algunas cosas, volvían a dormir y dormían otra tanda de 4 horas. Wow. Esto era un sueño que se llama polifásico o bifásico. En cambio ahora hay algunas tribus todavía en África que siguen haciendo esto y hacen otras cosas súper interesantes que es, por ejemplo, pueden dormir en grupos. Hay un grupo de indígenas en África que duermen en la misma habitación y duermen jóvenes y gente mayor junta, ¿no? Entonces los jóvenes son los que de alguna manera aguantan más en la noche para vigilar y gente mayor duerme antes. En cambio, se levanta antes la gente mayor para vigilar a los jóvenes que se acuestan más tarde. O sea, es un tema de supervivencia. Y con el tema de la supervivencia, otra vez con cómo dormían antes los reyes siempre han dormido separados, ¿sí o no? Y todavía ahora duermen separados los reyes. Pero es verdad que se empezó a dormir junto por tema de espacio y por tema de limitación de las habitaciones, ¿eh? Cuando se empezó a dormir en habitáculos donde eran más pequeños, antes en muchas casas incluso dormían en un solo habitáculo con los animales, ¿eh? Había pueblos de la Edad Media que dormían con los animales. Así olían al día siguiente. Eduard, cuando estamos, muchas veces cuando preparamos las preguntas, las decimos en voz alta aquí en la oficina para que todo el mundo tenga como su opinión o nos diga, yo la enfocaría por aquí o por ahí. Y cuando hablábamos de los novios y exnovios, ha habido un tema como muy curioso que ha surgido, no sé cómo, y es el hecho de el sitio de la cama donde tú duermes, que dicen que normalmente el que está más cerca de la puerta inconscientemente es como el líder de la pareja. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo elegimos el lado de la cama? Qué imaginación estos que dicen que el que duerme cerca a la puerta es el líder de la casa, ¿eh? Bueno, en mi caso, el líder de la casa, que es mi mujer, sí que duerme más cerca de la puerta. Con lo cual, pero esto no es científico. No es factible. No, forma parte de una rutina. El escoger el lugar donde duermes forma parte de una rutina. Porque para empezar a dormir necesitamos actos rutinarios. La gente normalmente lo que hace es se lava los dientes, se prepara la ropa para el día siguiente y se pone en el mismo lugar de la cama. Es como escogen desde el principio un lugar pero incluso cuando después se van de viaje o van a un hotel, siguen durmiendo en el mismo lugar, no cambian. Porque claro, si tú un día, pruébalo y verás que no dormirás con la pareja, ¿eh? Si un día te pones a la derecha, al día siguiente a la izquierda, el otro día a la izquierda, otro día a la derecha, si vas cambiando, verás que te costará más dormir. Es un tema de rutina, de rutina y por esto hemos de ser muy rutinarios para conseguir que el cerebro se desconecte y aparezca el sueño. Cuando hablamos del running, hablamos de las zapatillas, de la importancia de un poco las herramientas que tienes. Bien. En el sueño, la herramienta es el colchón. Correcto. Y mucha gente también nos preguntadle al doctor Stevie sobre el colchón. ¿Qué importancia tiene el colchón y cuál es el más apropiado? ¿Cuál es el más apropiado? Mira, en esto hemos avanzado muchísimo porque conocemos muy bien ahora las superficies que pueden utilizar las personas y sobre todo conocemos también varias cosas. El colchón ideal, que ya hay algunas empresas que lo hacen, y no voy a hacer propaganda, pero si queréis después os digo cuál es, pero que es una empresa que nos contacta mucha gente para que demos advising, es decir, ayudemos a publicitar un poco los productos. Nosotros, si no es algo muy científicamente demostrado, no lo hacemos nunca, pero con esta gente, curiosamente, nos pidieron un asesoramiento y entonces nos vinieron diciendo que ellos construían una serie de colchones con franjas horizontales de distintos materiales para adaptarse y esto es muy novedoso, a la persona que tenga a lo mejor algún problema de cifosis, que es una espalda un poco tirada hacia adelante, o si tuviera problemas de lumbares, o si tuviera problemas de un túnel carpiano, por ejemplo, que es un daño aquí en las manos. Todo esto ahora está muy bien estudiado y es muy importante acceder a este tipo de establecimientos que son ya más con
con un asesoramiento científico. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, pues un mejor descanso, ¿no? Y esto, por ejemplo, en nuestra unidad de sueño, en la clínica del sueño, esta gente nos ha cedido estos colchones porque nosotros buscábamos la excelencia, porque claro, cuando alguien viene a dormir, aparte de poner los cables, tiene que estar en un sitio cómodo, ¿no? Y esta gente, bueno, que viene a dormir al día siguiente te lo dice, pero ¿qué colchón es este? ¿De dónde habéis sacado esto? Y es porque estas empresas ya utilizan distintas funciones de adaptar por franjas a nuestro cuerpo. Y es normal, si tú juegas a tenis y entonces tienes una contractura, necesitas a lo mejor un tipo de respaldo para otro que corre, por ejemplo, o un deportista. Claro, no sé quizás el precio sobre esto a nivel general. Para toda la gente que nos esté escuchando, pues que habrá gente que quizás no se pueda gastar como un cierto dinero en el colchón. ¿Cuál sería el material idóneo sobre el cual podemos dormir o deberíamos dormir? Está bien esta pregunta relacionada con el precio de un colchón, ¿no? El precio de un colchón, por más caro que sea, sigue siendo barato. ¿Tú sabes cuántas horas nos pasamos en un colchón? Es brutal, es brutal. ¿Sabes lo que nos gastamos en cenas o en salidas? Evidentemente mucho más dinero que lo que nos gastamos en un colchón, porque en un colchón nos pasamos una tercera parte de nuestra vida. Es decir, tú, de las 24 horas del sueño del día, te pasas horas en aquel habitáculo o en aquella superficie. Tú aquí tienes un sofá magnífico. ¿Cuántas horas estás aquí? Mucho menos que en tu colchón, mucho menos que en tu colchón. Con lo cual hemos de concienciar a la gente que busque en internet ahí estas y que pida y que vea. Los materiales son materiales ahora muy distintos, no son el típico látex, sino son unas gomas especializadas que además son antiácaros, porque esta es la otra. ¿Cada cuándo cambiamos el colchón? Tú sabes que si ahora miramos aquí está lleno de bichos. Podría ser. Seguro, porque son ácaros, es polvo, bueno, es horrible todo esto. Hay mucha gente aquí también y es normal que... Bueno, y es normal, y pues no veas lo que hay en un colchón, ¿eh? ¿Hay que girarlo el colchón? Esto lo hacían los abuelos cuando mi abuela siempre nos dice, gira el colchón, niño. Claro, esto era antes, cuando los colchones eran de lana, que los tejían y venía el colchonero, se llamaba así, los subía en la terraza o arriba y los picaba, entonces volvían a ser muy mullidos, ¿no? Entonces sí que era bueno cambiarlo, ahora no hace falta, no, incluso lo que se hacen con estos colchones más modernos es estas franjas que te digo, que se hacen especialmente en función de la talla, de si hay alguna patología. Claro, cuando vas a la tienda te preguntan, te hacen casi un historial clínico, ¿no? ¿Tiene algún dolor? ¿Practica algún deporte? Todo esto es muy importante. ¿Qué posición empieza a dormir? Todo esto es muy importante. Entonces esta gente lo que hace es a lo largo de la vida de este colchón que recomendamos que como mucho, fíjate, y esto a la gente le parecerá raro, ¿no? Pero cada 5 años tendríamos que cambiar un colchón, porque con 5 años todo el peso que tenemos, todos los bichos que hay allí, todos los ácaros, los olores. ¿Por qué? Te voy a pillar. Tú cuando te levantas ventilas la habitación, ¿verdad? Totalmente, sí. A ver, ¿dónde va esta pregunta? Sí. ¿Por qué la ventilas? Para que salga ahí pues todo el ambiente que saque de ahí dentro. Aquí está. Fíjate, cosas que son reales, ¿no? Por ejemplo, en las fases de nuestro sueño, el REM, se producen muchas veces dilataciones de nuestros intestinos y sin darnos cuenta emitimos discretas ventosidades que se quedan en el ambiente. Claro, ¿qué haces al día siguiente? Ventilar, esto te lo dicen las abuelas, todo el mundo ventila, ¿no? ¿Y qué ventilamos, no? Pues todo lo que dejamos en este colchón, pues imagínate, los ácaros, el polvo y las ventosidades, todas en aquel colchón. Para que me quede claro y para rematar este tema, ¿hay algún tipo de superficie en concreto y sé que no quieres entrar como en conflicto de intereses entre marcas, que hay alguna superficie que digas, mira, esta superficie es que iba a decir una, pero como no tengo ni idea, la viscoelástica es perfecta porque es de las mejores para dormir? ¿Hay algún nombre que la gente pueda buscar a nivel general, si nos escuchan desde España, Latinoamérica, desde donde sea, que puedan ir a buscar? Mira, las viscoelásticas son materiales muy buenos. Esto los combinan con otros materiales muy parecidos y podemos decir si quieres alguna marca, porque me da igual. O sea, como no vamos a cobrar, yo quiero ayudar a la gente. Como no vamos a cobrar ni de nadie. Bueno, hay unas personas concretamente que tienen su base en Andorra
Vale. que son los especialistas máximos en este tipo de colchones, porque fueron los pioneros y son los únicos que nosotros asesoramos porque realmente siguen las directrices científicas. A ellos empezamos a asesorarlos porque empezaron a hacer un colchón para bebés, para evitar lo que se llama la muerte súbita. Y está demostrado que en función de la textura de este colchón, la temperatura, todos estos datos pueden mejorar o mejorar que no se mueran los niños con respecto a la muerte súbita. Este espacio, tienen una tienda en Barcelona que es muy conocida, que se llama Spyson, ¿vale? que está justo delante de Catalunya Radio, allí ¿vale? En la calle Beethoven, o sea que allí la pueden encontrar. ¿Y la marca esta andorrana cómo se llama? Smartson. Perfecto. Smartson. Un saludo para Smartson. Sí, porque se van a vender un poco se lo merecen. Este mes. Bueno, porque son serios, ¿eh? Esto es lo que yo creo que la gente, además es en este lugar donde cuando entras te hacen como un pequeño historial, ¿no? Y te preguntan cuándo duermes, qué enfermedades has tenido, cómo tienes la espalda, si practicas algún deporte. Me gusta que hayamos recomendado un sitio donde la gente pueda ir vale la pena. Y descansar mejor. Vale la pena. Hablando de descansar mejor, y me pongo ya serio, Eduard, porque estoy muy jodido. Estoy durmiendo fatal. Me he mudado a una casa nueva, aquí, cerca en Poblenou. Es un piso precioso, es el piso de mis sueños. Es un loft increíble, pero ahí está el problema. Es un loft y me entra una luz. O sea, no hay ventanas y me entra mucha luz. Y yo no puedo con la luz, no puedo dormir. De hecho, en la otra casa en Girona, cuando voy ahí, que es hermético todo y es oscuridad profunda, duermo como un bebé. ¿Cómo hay que dormir, Eduard? Hay que dormir a plena oscuridad, con la luz del sol. Aquí, por ejemplo, algunos decían que se suben la ventana por la noche para despertar con la luz del sol, que me parece maravilloso y me parece muy humano. ¿Cómo hay que dormir? Qué intuitivo eres. Qué intuitivos eres, Ari. Mira, la luz es buena para la vigilia. La oscuridad es buena para el sueño. La recomendación más importante es que para dormir hay que tener total oscuridad y total ausencia de ruido. ¿Qué pasa? Tu casa, genial, pero tienes que hacer con Marilyn Monroe. ¿Sabes qué hacía Marilyn Monroe? A ver, sí, sorpréndeme. Se ponía un antifaz. Me lo he comprado. O sea, Eduard, tú no sabes lo que estoy haciendo para poder dormir, pero me molesta mucho. No. Me molesta mucho. Me habré comprado uno raro. Ahora me dices. No seas neurótico. No, me paranoié el otro día. Te voy a decir después. Tú te pones un antifaz y el segundo día que lo lleves será genial. Igual que los tapones, ¿eh? Te recomiendo que duermas con tapones. ¿Tú dormías con...? Me lo comentaste. Claro, yo duermo con tapones y duermo muy bien. Y duermo con tapones porque me acostumbré a dormir con tapones en la primera casa que tuve con Monse, que era un principal, que pasaban muchos coches y hacía muchas guardias entonces y necesitaba dormir y me ponía los tapones. Ahora que no hay ningún ruido en el lugar donde yo estoy, hay oscuridad absoluta, me pongo los tapones y descanso mucho mejor. Con lo cual, estos que dicen que es muy bueno despertarse con la luz, muy bueno, pero es que hay que acostarse 8 horas antes de que salga la luz, ¿eh? ¿Cuánta gente de aquí a las 11 de la noche está durmiendo? Que levante la mano. Nadie levanta la mano. Una que es la buena. ¿Sí? Los demás no. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces duermen menos, ¿no? Por ejemplo, hay graves problemas, y esto me parece que no sé si lo comentamos en el anterior podcast, que era en los países nórdicos, tienen muchos problemas de depresiones, alcoholismo y evidentemente pues suicidios, ¿no? Entonces yo tuve la ocasión, y os lo expliqué, de ir allí a grabar unos programas sobre sueño y contactamos con el Ministerio de Sanidad y nos explicaban que habían ya empezado a mejorar estos índices de suicidio, todas sus patologías más importantes, porque habían descubierto que eran luz dependientes, es decir, la cantidad de luz incitaba a que la gente no durmiera. Entonces estaban ya haciendo campañas para que la gente durmiera, porque allí tienen 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. Cuando tienen 6 meses de luz es horrible porque no hay nunca oscuridad. Entonces les acostumbraban y casi los obligaban a dormir con antifaz. Cuando era oscuro, lo que hacían era que por la mañana, en los lugares que trabajaban, por ejemplo, vosotros aquí tenéis una luz magnífica. En cambio allí estabais aquí trabajando, pero era oscuro fuera. Entonces están haciendo lo que se llama smart ceilings, que son
techos inteligentes. Entonces el techo inteligente consiste en que aquí mismo ahora empezaría a salir la luz. Tú llegas aquí a las 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana y ves que la luz va apareciendo. Y en las ventanas igual va apareciendo la luz. Con esto han disminuido, simulan el tiempo de luz de países como San Diego, Barcelona, Madrid, que tenemos luz, tenemos la gran suerte de tener luz cuando nos despertamos, 6, 7, 8 de la mañana, y en cambio tenemos oscuridad cuando nos vamos a dormir. Y aprovecho, voy a meter una cuña para todo el tema de los cambios horarios. ¿Por qué? Y tú me preguntas. Nos gustan los cambios horarios, ¿eh? No nos gustan. No, y te explico por qué. Por una razón científica, o sea, no es porque sí. Yo entiendo que este horario que tenemos ahora, que a las 7 de la mañana empieza a salir el sol, y esto está bien, pero el problema es que a las 9 de la noche todavía hay luz. A la gente le gusta mucho salir de trabajar porque tenemos unos hábitos de trabajo fatales que trabajamos hasta muy tarde, con lo cual nos gusta mucho que a las 9 de la noche tengamos luz. ¿Qué hacemos? Bueno, pues salimos, hablamos con los amigos, tomamos una cervecita, pero ya te dije la otra vez, como son unos pringaos, nos vamos más tarde a dormir. En cambio, nos levantamos a la misma hora, con lo cual, con este horario que tenemos ahora, dormimos menos. Los españoles duermen menos. Y todos te dirán, no, yo prefiero el de verano, porque hay luz, porque la luz me gusta la luz. No, muy bien, pero duermen menos. Si fuéramos tan dúctiles que pudiéramos llegar al trabajo a las 10 de la mañana, pues sería muy bueno acostarnos a la 1 de la noche, ¿no? Pero no lo somos, con lo cual el horario mejor sería el de invierno, porque estaría más adecuado a nuestro ritmo biológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque te dirán, a las 6 de la tarde es oscuro. Bien, perfecto, es oscuro. ¿Qué tendríamos que hacer? Conseguir, que esta es la lucha de todas las personas que estamos en este mundo asesorando y estamos intentando lograrlo a nivel de Europa incluso, de adelantar los horarios de trabajo, también adelantar los horarios de escuela, también adelantar los horarios de comida. Claro, aquí cenamos muy tarde, ¿sí? Y en cambio nos levantamos a la misma hora que el resto de los europeos, ¿eh? Con lo cual somos unos pringaos, dormimos menos tiempo. En cambio, si nosotros cambiáramos simplemente como hacen en Portugal o Italia, ¿eh? No hace falta ir a los horarios que tienen en Dinamarca o en Copenhague, ¿eh? No hace falta. Simplemente que cenáramos a las 8, que tuviéramos este espacio de tiempo hasta las 10 de la noche y que como máximo a las 11 nos fuéramos a la cama, nos despertaríamos a las 7 y seríamos mucho más felices. Uh-huh. Quiero conectar también mi falta de sueño, porque te lo juro que la estoy pasando mal. Estás haciendo una consulta, ¿no? Y gratuita, sí. ¿no? Después te la cobras. No, después te doy las barritas nuevas que sacamos de coco y estamos en paz. Esto es lo que quiero. Bien. Tú me das esto y yo ya me quedo tranquilo. Y tendrás la nueva que aún no ha salido y te la hemos puesto aquí para que después la pruebes. Sí, la de coco. ¿Sabes qué? Después de venir a estar con vosotros soy un fan brutal y te acuerdas también que te lo comenté porque te llamé después. Te dije, tengo mi nieto loco. ¿Dónde has ido? Ona Zanat. ¿Dónde has ido? No me digas que te han dado esto. ¿Lo has probado? Es qué buenísimo. Bueno. Después tenemos para él. Lo sabía antes de que yo le explicara que había de venir a veros. Imagínate cómo llegas a la gente, ¿eh? Te daremos cositas para él después. Me encanta. Y que pruebe esta también en exclusiva. Te voy a decir mi lista más reproducida de los últimos 3 meses. Se llama, y voy a entrar a Spotify para verlo, se llama Sueño Profundo. Y cada noche, te lo juro, me pongo el temporizador este de Spotify, me voy a dormir, espero no me salte el copyright, pero me pongo esta música. Y he pasado por todas las etapas, ¿eh? La música esta, no sé si se llama música blanda o cómo se llama, que es ponerme como una chimenea. ¿Esto funciona para dormirte? Mira, cualquier cosa que nos produzca una desconexión de nuestro cerebro será bueno para dormir. Es decir, ¿por qué nos dormimos? Cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que hacemos es conectar nuestra corteza cerebral. La corteza cerebral es lo que nos hace estar en vigilia. Ahora, lo que estamos haciendo funcionar, sobre todo, es nuestra corteza cerebral. El sueño se forma en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral. Y cuando nos despertamos es como un globo que está deshinchado. A medida que pasan las horas y vamos funcionando con nuestra corteza, el globo se va haciendo grande, más grande. Cuando llevamos ya 16, 18 horas, este globo ya está presionando a nuestra corteza para que se separe.
Si tú durante el día estás estimulando a esta corteza con miles de inputs, buenos o malos, pero miles de informaciones, llegas a la noche y esto no se desconecta, con lo cual el sueño, aunque tenga presión de sueño, no logra dormirse la persona. En cambio, cualquier técnica que nos ayude a desconectar esta corteza será buena. Me parece bien la música, me parece a veces también nosotros, por ejemplo, yo hago muchas intervenciones en audios de relajación, claro, y les hablo de los pájaros, bueno, pero es igual de que hables, siempre y cuando concentres tu cabeza en algo que no tenga nada que ver ni con tu trabajo, ni con tus intereses, con lo cual te dormirás bien. Sigue con esta música, me parece muy bien, pero no es única, ¿sí? ¿Vale? A cada uno tiene que encontrar lo que le va a desconectar. Mira, esta mañana yo me gusta jugar a golf y he jugado con uno de mis amigos y me dice, Eduardo, he encontrado una manera para dormir, y es algo que hablamos otra vez. Es una técnica que se busca una palabra, por ejemplo, pelota. Entonces tú has de pensar palabras que empiecen con la P primero, pierna, paraguas, ¿sí? Y hasta que terminas toda la lista. Claro, haciendo esto, ¿qué haces? Te concentras en algo que hace que desconectes. Y él me decía, a veces voy pensando los golpes de golf, pero claro, aquí no, esto no me duerme. Y claro que no te duerme, tonto, porque claro, lo has hecho mal, has tirado fuera, entonces no duermes. Vale, hemos conseguido irnos a dormir. Y por desgracia muchos nos tenemos que levantar con alarma, que sé que lo ideal científicamente es levantarte tú solo y no siempre pasa. Entre semana es complicado que pase. Pero es que esto es estar fuera del mundo. Exactamente. ¿Vale? Seamos prácticos. Y hoy es el día de los ex, porque voy a entrar aquí un tema que yo no era así antes y yo creo que también es porque ahora voy mucho más estresado y duermo mucho menos. Claro. Y es que yo me levantaba la primera alarma. O sea, me ponía una y confiaba en mi cuerpo y en mi mente de que me iba a levantar. Ahora me tengo que poner 4. Y esto yo siento que me viene desde que mi ex, lo mítico de suena la primera alarma, abracitos, besitos, tal, y te quedas 4 más. Y ahora necesito levantarme con 4 alarmas. ¿Qué pasa ahí? ¿Es realmente bueno ponerte 4 alarmas? Y aquí incluso había gente que decía que se ponía como una alarma 1 hora antes, cada 5 minutos, que yo no sé cómo no acaban locos. Pero bueno, es un bueno. Poco locos sí que están, ¿no? Un poco bastante, sí. Yo el primero. O sea, no es normal, pero ¿es bueno ponerte como tantas alarmas? Mira, el hecho de poner una alarma simplemente es un aviso para que te despiertes. Pero claro, la mejor manera de despertarte es cuando tu sueño ha cumplido su función de reparación, es decir, cuando has dormido las horas necesarias. Si tú duermes las horas necesarias, ya te digo yo que con una sola alarma tendrás bastante. ¿Qué pasa? Que la gente, como duerme poco, necesita que de vez en cuando ponerse, que le digan, levántate, pero tienes sueño, entonces te vuelves a dormir. Y mira qué pasa, Antes te he explicado que cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. Si nosotros nos ponemos una alarma, nos despertamos. Pero si esperamos a la siguiente, volvemos a entrar un sueño y volvemos a profundizar. Otra vez a despertarnos, otra vez a profundizar. Con lo cual, por esto, la gente cuando se pone 5 alarmas está loca completamente. O sea, desde aquí decimos no a varias alarmas, una sola y para arriba. Siempre y cuando hayamos dormido todas las horas necesarias. Esto es lo más importante. Perfecto. Hablando de alarmas, hay otra cosa que también había mucha gente que comentaba y que últimamente, no sé si es que te digo, yo te lo vinculo a dormir mal últimamente a todo, que es que hay gente que se levanta a medianoche como una alarma natural a la misma hora y miras el móvil, que también muy mal. También con el móvil al lado. No pasa nada. No pasa nada, vale. Después yo lo hago esto y el otro día me dijeron que era horroroso y que iba a acabar no pasa loco nada. perdido. Tampoco no sé. Vale, perfecto. Después te cuento. Después me cuentas. Te levantas y miras la hora y es como las 4:00. Sí. ¿Por qué pasa que hay gente que se levanta a medianoche a la misma hora cada día? Tal como te he explicado y otra vez lo mismo, cuando dormimos bajamos estos peldaños. El sueño superficial, sueño profundo y sueño REM es un ciclo de sueño. Normalmente si nos acostamos a las 12 tendremos 2 ciclos de sueño que van hasta las 2 y hasta las 4. Claro, cada vez que empezamos un ciclo de sueño vamos a la arriba de todo. Entonces, si tenemos alguna tensión, alguna preocupación, hace que el primer sueño, que estamos cansados, durmamos estas 4 horas y después, clac, otra vez, ojos como naranjas y nos cuesta
otra vez volver a dormir. Es normal. Igual que la gente, por ejemplo, que te dice, no, yo no me pongo el despertador. Como hace 50 años, esto sobre todo gente que está trabajando en un horario fijo, que siempre se levanta a la misma hora, que incluso los festivos se levantan a la misma hora, pues te dice, no, yo no hace falta que me ponga el despertador, pero me despierto 5 minutos antes de que me suene la alarma. Bueno, esto está muy bien, pero si un día tienes que coger un avión o un tren, no confíes en que tu cerebro te va a despertar, porque es muy seguro que pierdas el tren. Perfecto. Nos hemos levantado con alarma. Con una sola alarma. Bien. Porque hemos dormido como señores. Las horas necesarias. Totalmente. Vale. ¿Qué pasa? Que si duermes acompañado, hay muchas veces, no digo acompañado en la cama, sino en una misma casa. Sí. Hay gente en la casa que algunas veces tiene un muy mal despertar y lo reconocen y dicen, a mí hasta el primer café o hasta la primera hora que no me hable nadie. Correcto. Y hay otras personas que se levantan como una moto. ¡Buah! Como terremotos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque antes hemos comentado que hay gente que tiene el ritmo de sueño más nocturno y el ritmo de sueño más diurno. Es decir, hay se llaman, bueno, el mismo concepto de ser matutino o ser vespertino. Los que son matutinos son los que se levantan y ya están en marcha, conectan enseguida, pero en cambio a las 10 de la noche no les digas nada porque están durmiendo. En cambio, los vespertinos les cuesta mucho ponerse en marcha. Yo lo que no sé lo que pasa, no sé por qué pasa, pero en las parejas siempre hay una de manera y otra de otra. Siempre está el matutino Curioso. Y el vespertino. Y entonces el matutino le dice al vespertino, oye, cuando vuelvas del trabajo pasa por la tintorería y recoge tu traje, por ejemplo, ¿no? La mujer es la matutina y le dice esto al marido. Vuelven a casa a las 6 de la tarde después de trabajar y la mujer le pregunta, oye, ¿has pasado por la tintorería a buscar el traje? Y te dice, no, si no me has dicho nada. Y claro, está dormido, aunque evidentemente este hombre hasta las 10 de la mañana no sirve para nada. Antes de pasar a la última pregunta, que es una pregunta especial que te quiero hacer, me han venido como un par de preguntas que he ido anotando aquí mientras tú no me mirabas. Y una es que cuando decías como esto, estrategias para dormir mejor, el colchón, el tal, te quería preguntar, pero no te quería cortar, el hecho que estuve mirando también dormir con una manta de peso, que no sé cuánto pesa, pero... Y esto es verdad, yo lo probé también de ponerme como alguna cosa con peso encima de mí y no sé si es que me siento más seguro o no sé qué pasa, que duermo mejor con algo de peso encima de mí. No mucho, obviamente, no una barra de 20 kilos encima de mí, pero un poquito que sientas que hay algo acolchándote encima tuyo. ¿Esto? No hay publicaciones científicas que de alguna manera pues nos digan que esto es la mejor solución para dormir mejor. Sí que hay mucha gente que cuando duermen mal prueban cualquier cosa. Algunos te dicen que estas mantas pues ayudan quizá a tener esta sensación de estar más arropado. También la gente te dice a veces que quizás dan mucho calor estas mantas y no les gustan. Hay opiniones para todo. ¿Tu opinión? Yo siempre pienso que lo mejor es que cada uno decida lo que le va mejor. No hay nadie mejor que uno mismo para saber qué rutinas necesita para poder dormir. Mira, te voy a decir una frase poética que te servirá para el podcast. El sueño empieza cuando abrimos los ojos. ¿Entendido? En el momento en que abrimos los ojos hemos de estar conscientes de que todo lo que hagamos durante el día nos va a influenciar en la calidad de nuestro sueño. Con lo cual tú has de ser muy consciente que hay que regular las funciones que haces, el pensamiento, las reuniones, todo en función de que esté equilibrado durante el día y que llegue a la noche en una situación que tengas un tiempo como mínimo de un par de horas para desconectar. Y esto es lo que explicamos nosotros en nuestro producto que tenemos en las redes, que se llama El Camino del Descanso. Precisamente explicamos estas rutinas del día para llegar bien a la noche. Claro, tú antes de dormir tienes que hacer dos cosas básicamente. Necesitas hacer unas rutinas que antes de dormir te permitan desconectar. Cena pronto y seguro que no lo haces. No, ahora sí. Sí, bien. 7, vale, a las 7:30. Vale, entonces te quedará un tiempo para hacer algo que te desconecte. Cómprate un puzzle. Me compré un puzzle. ¿De cuántas piezas? 4 millones. Vale, te voy a preguntar otro tema. Y es que siento también, ejemplifico esto de una forma quizás un poco más intensa, porque siento que hay mucha gente, y por desgracia es así, que no puede dormir, que no puede descansar. Y al final todo el mundo opina de este tema, porque todo el mundo le cuesta descansar o todo el mundo percibe que no duerme bien. Uh-huh. Y cuando yo, pues, con amigos comentamos esto, con los amigos son así un poco más emprendedores o empresarios que, por el tipo de vida, que cada cual tiene su tipo de vida, hay un poco más de tensión y les cuesta dormir. Y trucos que me decían
y quería preguntarte si los corroboras con el sello Stevie, es el hecho de también decirle mucho a tu mente, diferenciar espacios y zonas. Es decir, dar a entender a tu mente que la cama es solo para dormir y que ni con el ordenador en la cama para mandar mails, ni en la cama incluso para leer, aunque sea antes de dormir, que la cama es el sitio donde se duerme. Y darle a entender a tu mente que ahí es donde se duerme. ¿Eso es así? Totalmente de acuerdo, es así, y esto es científico, está muy bien demostrado que el cerebro necesita estas rutinas previas al sueño que localicen lo que es la cama. Por esto dormimos siempre en el mismo lado de la cama. Por esto nuestros bisabuelos, que no había luz, en la habitación solo tenían el orinal para no tener que salir a hacer pipí fuera del corral. Por lo tanto, esto que haces es genial, es genial. Y fíjate que la gente, tus amigos, la gente que durante el día tiene esta intensidad, pero no solamente tú, hay mucha gente en el mundo cual que no en su vida tiene claro, y tiene estas obviamente. Intensidades y les cuesta mucho a desconectar. Lo importante es entender que hay que desconectar este cerebro para que pueda salir el sueño. Y una cosa muy banal, por ejemplo, ¿no? Una mujer que trabaja duro durante todo el día, que encima es mamá, que llega la noche tarde, que prepara todo lo del día siguiente, prepara la cena, está muerta, y se sienta delante del televisor durante 10 minutos antes de irse a la cama y se queda dormida, ¿sí? Uh-huh. En cambio, como los anuncios en la tele los ponen más fuertes, ¿te has fijado en esto? Se despierta. No me he fijado nunca. Sí, tú escuchas una serie, una película, nada, y cuando ponen un anuncio, el volumen es más alto. Y entonces te despiertas cuando estás sentado en el sofá. Entonces, ¿qué pasa? Esta pobre mujer se despierta, piensa, es la hora de acostarse, y en este momento vuelve. Lo que ha pasado es que la tele, sobre todo según qué teles, los programas que hacen, te desconectan. Y como hay el sueño que ha presionado, lo que os he explicado antes del globo, esta persona se duerme delante del televisor. En cambio, solo con el hecho de volver a oír el ruido del anuncio, la voz del anuncio, pensar, me tengo que ir a la cama, que mañana tengo que hacer esto y esto, vuelve a conectar y ojos como naranjas y vuelta. Eduard, ahora me voy a poner un poco más serio porque quiero hablar, si tú me permites y crees que es un buen momento para hablar de ello, en los comentarios del otro podcast e incluso una invitada el otro día criticaban el método Stevie. Y voy a poner en contexto a la audiencia para que sepan un poco de qué va todo esto. Hay mucha gente que critica tu método, sobre todo de crianza de los niños en cuanto a sueño, y me corrige si me equivoco en alguna cosa, y es que el método Stevie se basa en dejar al niño llorar para que entienda que tiene que dormirse y que nadie va a ir a por él. Una invitada que se llama Izanami, que fue un podcast brutal, es una antropóloga, comentaba que como crítica al método Stevie, que venía de las bases de una ideóloga del nazismo y que el método Stevie se basaba en el hecho un poco casi con raíces nazis y que ellos lo idearon porque creían que tenían que crear alemanes fuertes y que dejaban llorar a los niños para que se hicieran hombres fuertes y solitarios y que supieran que se tenían que espelar ellos solos y que nadie les iba a salvar. No hay ningún fundamento científico en la literatura seria que apoye esta opinión. Esto es una opinión y yo como tal no voy a entrar. Respeto la opinión de cada uno, pero no tenemos argumentos científicos para valorar esta situación o apoyar esta idea. Es cierto que desde hace muchos años, ya en Estados Unidos, existen dos corrientes muy importantes de psicología. Hay la psicología conductual y la psicología psicoanalítica. La psicología conductual, que es la que nosotros empleamos en nuestro método, y lo que tengo que explicar es que yo no me he inventado nada, no es mi método. Yo lo que he hecho es aprovechar los conocimientos que conseguimos juntos con Richard Ferber, que es mi compañero que estaba en Estados Unidos conmigo, y que juntos hicimos estos trabajos para enseñar a los niños a dormir. Y estas normas para enseñar a los niños a dormir están apoyadas por la Sociedad Americana de Sueño y por la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos. Es decir, que es algo totalmente científico. Pero existe esta gran pugna porque en nuestra metodología que enseñamos a regular los ritmos circadianos, porque un niño cuando nace no tiene un ritmo de sueño, duerme a trocitos, y es a partir de los 8 meses que vuelve ya a tener
tener un sueño nocturno y la vigilia durante el día, hay algunos niños que este ritmo no llegan a conseguirlo y entonces les tenemos que ayudar. ¿Y cómo les ayudamos? Con estas normas, que es llevarlo a la cama, enseñarle, estar a su lado, y utilizamos una técnica conductual que se llama, simplemente está muy bien estudiada, respaldada, que es una técnica que consiste primero en estar a su lado, salir, estar unos momentos fuera de la habitación y volver a entrar, no dejarle llorar, sino irle enseñando, porque estamos continuamente a su lado. Pero claro, esto, como hay estas dos corrientes totalmente enfrentadas, no solamente pasa conmigo, esto en Estados Unidos es muy frecuente, con todos los científicos que respaldan este tipo de actuaciones, que son las correctas y las que están respaldadas por la Sociedad Americana de Sueño, pues reciben el mismo tipo de críticas, ¿no? Y esto sirve para apoyar la otra línea, que la otra línea también escribe libros, también dice cosas, claro, y también quieren vender sus libros y dicen que esto es maltrato infantil. Y bueno, tenemos muchos artículos que demuestran precisamente lo contrario. Y me gustaría que explicaras tu experiencia. Sí, es verdad, porque yo le he dicho, de hecho te lo dije la primera vez que viniste, que mi madre se leyó el libro y lo practicó conmigo. No sé lo que hacía bien, o sea, porque obviamente no me acuerdo, pero yo me considero una persona bastante, de momento, si consigo dormir bien estos días ya, bastante cuerda. Por lo tanto, yo creo que al final también son experiencias y que quizás, pues, es como todo en la vida, cada cual puede tener su opinión y si lo pruebas y no funciona, pues marcha atrás y ya está. Y no es tanto la opinión, sino que es alguien que tiene un respaldo científico y otros que son opiniones, con lo cual porque al final, también para entenderlo, Eduard, porque te tengo aquí y después yo lo que quiero es que nadie se piense que aquí hay conflictos de intereses de nada y que yo te voy a apretar lo mismo a ti que cualquier otra persona, aunque tengamos una parte de amistad, porque para mí el trabajo es sagrado. La parte de dejar llorar al niño, salir, entrar, pero que el niño esté llorando un poco y que yo entiendo que como padre, cuando yo sea, me encantaría ser padre y es uno de los sueños de mi vida, cuando yo vea a mi niño llorar, me puedo desgarrar por dentro. ¿Cuál es el objetivo de dejar llorar al niño? Un rato. Mira, hay muchos ejemplos. Entendemos muy bien o conocemos muy bien cómo es el llanto de un niño. Un niño, cuando no sabe hablar, cuando es muy pequeñito, tiene que expresarse, con lo cual la manera de expresarse del niño es con el llanto. Y este llanto, los padres lo saben perfectamente, que son de dos tipos, básicamente de dos tipos. Por ejemplo, si tú tienes a tu niño de 10 meses, 11 meses, que se pilla un dedito en la puerta porque está gateando, tiene un llanto de dolor que por más que tú lo cojas, le mimes, le digas cosas, él seguirá llorando. Es decir, es un llanto respuesta a un daño. En cambio, cuando es un llanto de demanda, cuando es un llanto de comunicación, entonces el niño te llora, tú lo coges y deja de llorar. ¿Sí? Y esto lo hacen porque los niños son muy listos, como son pequeños pero no son tontos. Mira, un ejemplo, ¿no? Un niño que está con su mamá, niño de 2 años, está en su mamá en una tienda y el niño pide un caramelo y la mamá dice, no, un caramelo no, porque ahora vas a cenar. Un caramelo, y sigue insistiendo y se pone a llorar insistiendo. ¿Qué hace la mamá al final? Le da el caramelo. En cambio, si esto sucede en la casa, la mamá sabe que, aunque pida el caramelo, no se lo va a dar. El niño sabe que la mamá en esta tienda es más débil y entonces lo que hace es, de alguna manera, aprovecharse de esta comunicación. El niño no es malo, el niño hace cosas que la conducta, y esta es la línea conductual, enseña que tú haces acciones para recibir otras informaciones, unas respuestas, ¿no? Es un estímulo-respuesta. Con lo cual, ahora lo que hemos conseguido, porque vamos investigando continuamente. Al principio, estos periodos que nosotros decíamos, dejas al niño, le explicas, pero es que hay que entender todo lo que hacíamos antes, ¿eh? Que no es, coges al niño, lo dejas y déjale llorar y verás cómo dormirá. Esto es simplificarlo muchísimo, ¿no? Y esto es lo que se aprovecha en la gente que no... Primero que no se han leído el libro y después que no han estudiado nada de todo esto, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora, porque investigamos, es que el tiempo que le explicamos al niño que tiene que dormir con sus objetos que estarán con él, le dejamos que aprenda a esta situación, nos salimos de la habitación y solo esperamos segundos. Estamos 20 segundos fuera y volvemos a entrar, con lo cual no creamos ningún trauma, no al niño, porque al niño ya no le creábamos antes, sino que ya no se lo crean los padres, porque los padres son los que sufren, como tú has preguntado ahora. Con lo cual, cuando tengas un niño lo harás muy bien. Y es muy probable que, como ya sabes muchas cosas de sueño, ya duerma bien desde el primer día. Y espero que también pueda dormir bien. Gracias, Eduard. Pero no nos vamos porque, aunque hayas venido, repites preguntas picantes. Preguntas picantes.
Eduard, perfecto. ¿Ya puedes dejar esto, Eduard? Sí, ¿no me lo bebo? De momento no. Dependerá de tus respuestas. Sabes que somos muy amigos, pero en las fronteras picantes Lo sé. no hay nunca amigos. Te comportas como un profesional. Exactamente. Y mi primera pregunta es, has comentado antes que tu primer podcast fue aquí y después has ido a bastantes, por no decir muchos más. Y te vamos a pedir que nos digas el nombre del podcast en el que menos cómodo te hayas sentido o te hayan hecho sentir. Me sabe mal decir esta respuesta. Vale. Primero porque no me acuerdo de los nombres de los podcasts donde he estado. Esto de primeras. Y después también tengo que decir que tengo la suerte de tratar de un tema que es muy difícil que alguien me trate mal o que alguien me sienta incómodo, ¿no? Porque muchas veces sí que sucede lo que haces tú, que es me piden de ir precisamente para hacerme una consulta personal. Recuerdo uno que era y no es el peor ni mucho menos, pero era muy interesado. No me acuerdo del nombre, pero era en Almería, no me acuerdo cómo se llamaba. Y buscadme podcast de Almería, no sé, Almería. A ver qué sale. A ver qué sale. Pero era un tipo realmente interesante porque él dormía mal y tenía apneas y dormía con un CPAP, que es esta máquina, ¿no? Y el podcast fue todo el rato, hora y media, hablando de el CPAP, los ronquidos, otra vez. Vale. Pero bueno, este fue quizá el más distinto de todos. Perfecto. Has respondido y me has sorprendido porque digo, Eduard, que es una persona súper políticamente correcta, va a beber, pero no. Seguimos y a ver si consigo hacerte beber. Venga. Siguiente pregunta, ya es un poco tema más personal, y te vamos a pedir que nos digas cuál es el sueño más raro o extraño, y toma extraño como tú quieras, que has tenido nunca. Porque hemos hablado que hay sueños que se recuerdan y otros no. Pero muchos se recuerdan, Eduard, y queremos el más extraño o el más raro. Sí, y era raro por lo imprevisible y por lo extraño que era. Yo veraneo en Sant Feliu de Guíxols, que es una playa que está en la Costa Brava, y recuerdo que estaba en la playa, entonces me tiraba al agua a través de un túnel. Iba por el túnel como si fuera Superman. Aquadiver, ¿no? Casi. Y salía en Mallorca. ¡Hostias! Feliz de la vida. ¡Hostias! Viaje subterráneo. Ojo, de Sant Feliu de Guíxols. Ya me dirás qué historia más rara. Y por esto no se puede interpretar, porque yo he ido debajo del agua porque me gusta el submarinismo. ¿Sí? Yo estoy en la playa y he estado en Mallorca, con lo cual aquí se mezcló todo y salgo de Sant Feliu, me meto en el agua por un tubo. Mallorca, por un tubo. Sí, nada, un segundo. Ostras, tú. Sería brutal, ¿eh? Comer en Mallorca y volver a Sant Feliu de Guíxols. Perfecto, muy bien respondido. Seguimos para hacerte beber. Y aquí también vamos a ir un poquito, porque sé que te han intentado apretar bastantes veces, y te voy a pedir un medio de comunicación al que no irías aunque te pagaran mucho dinero. De hecho, nunca he pagado para ir a ningún medio y a la vez nunca he cobrado para ir a ningún medio. Y esto pienso que ha sido la ventaja que hemos tenido de mantenernos en este mundo de la comunicación en el que estamos muy bien valorados. Es decir, el prestigio cuesta mucho de ganar y se pierde en un solo día. Evidentemente, como hablamos de un tema que no es nada conflictivo, puedo ir desde un programa de extrema derecha a un programa de extrema izquierda, porque además los dos duermen mal, ¿sí? Por lo que decía mi abuela, porque no tienen la conciencia tranquila. Entonces, por esto no. Pero no hay ningún sitio donde dirías, aunque me inviten, no voy a ir. Supongo que en ciertos lugares donde estas opiniones, sobre todo sobre el sueño de los niños, y que sepa yo que de alguna manera pues me van a maltratar, seguramente no iría nunca, ¿no? Lugar que... No sé cuáles son, pero deben haber podcasts de gente que va en contra de los conocimientos científicos que tenemos nosotros, pero yo creo que ya no se atreven a pedirme que vaya. Perfecto. Es que... Te voy a librar. Justito, es con por palo. Esto te pasa conmigo. A mí me pasaba esto en mates, que sacaba un 4,5 y el profe me decía, venga, chico, pasa. Un 5, pues pasa. Como tengo que ser, es de bien nacido, ser agradecido con mi pasado, con mi profesor de matemáticas, te he valido esta respuesta, aunque... No, pero te puedo decir algo más claro. Si políticamente me invitan a un programa de extrema derecha, seguro que no iré. Perfecto. Respondido. Medio respondido. Eduard, como bien hemos dicho, hay como una parte de hate hacia este método
que hemos dicho que no es solo el método Stevie, sino que tiene una base científica, pero te voy a preguntar cuál es la cosa más absurda que has leído de ti en Internet. Mira, al principio leía las opiniones y la verdad es que me sentía mal. Todo y que sabía que eran de personas que no tenían ninguna, es aquello que también decían mis abuelos, ¿no? No hace daño el que quiere, sino el que puede. Con lo cual mi respuesta siempre ha sido pues, no preocuparme, ¿no? Pero te he de decir que me duele oír decir, por ejemplo, una vez hubo uno que decía que yo no era ni médico. Imagínate. Claro, esto me duele. Y sobre todo también que soy un torturador, que dejo llorar a los niños. Esto me duele. Muy bien respondido. No puedo aquí no darte el punto entero, Eduard. Y vamos a ir a la última. Y nos has dicho que a día de hoy sigues pasando consulta un día a la semana. Sí. En toda tu carrera, ¿cuál es el caso más extraño que has recibido a consulta? Era una señora que venía también de un pueblo que decía, yo no duermo nunca. Durante la noche me paso años que no duermo. Y estoy toda la noche despierta. Entonces, evidentemente, le dijimos que viniera a hacerse una prueba del sueño y se hizo la prueba del sueño. Entonces, en la consulta durmió muchas horas, pero con un sueño muy superficial, que ella no era consciente de que estaba durmiendo, ¿no? Al día siguiente, cuando la visitamos, yo le dije, mire, algo ha dormido. Fui discreto, algo ha dormido. Dice, no, esto lo dirá la máquina, pero yo le digo que no he dormido. Entonces me enteré, haciendo la historia, que esta señora vivía en un pequeño pueblo que al lado tenía un campanario. ¡Ostras! Y el campanario tocaba las horas y los cuartos. ¡Hostia! Con lo cual tenía un sueño muy superficial y cada vez que sonaba la campana, ella abría los ojos. Y claro, no tenía tiempo de entrar en un sueño más profundo, entre cuarto y cuarto. Con lo cual era verdad que oía todo. Yo lo escolto tot. Lo oigo todo, lo escolto tot. ¿Y qué hizo? ¿Se cambió de casa o qué? No, le dije que se pusiera tapones. Y bloquea, que has dicho, un 60% del ruido. O más. Oh, ok. Fue muy bien, Eduard. Fue muy divertido. No he conseguido esta vez que te tomarme veas el algo chupito. y lo pruebo, ¿no? Hacemos una cosa. Vale. No. Iba a decir una cosa, pero espérate, porque yo voy muy rápido a veces. Tú tienes una pregunta si quieres para mí, si no, no. Si no se te ocurre ninguna pregunta, no pasa nada. Puedo copiar, ¿no? Sí, claro, puedes copiar. Todo el mundo copia, ¿no? Bueno, tú os inspira. Cosas. No, yo me inspiro. Me inspiro en otra gente. La gente que hace bien las cosas, hay que inspirarse. Me gusta mucho el programa de Broncano. Sí. Creo que es un tipo inteligente. De verdad lo creo, ¿sí? Vale. Y entonces tendré que copiar alguna de las preguntas que hace él, ¿no? La que tú quieras. Perfecto. ¿Cuál quieres? Yo te respondo. Bueno, pues no, la del aspecto sexual, que es la que más me interesa, sobre todo en un chico joven, guapo como tú. Entonces, no sé si da puntos por cada masturbación, por cada coito, ¿sí? Vale. ¿En el último mes? Sí. ¿Qué puntuación has tenido el último mes? Me parece que era medio punto por masturbación, un punto por coito. Sí, no, masturbación la verdad es que no practico mucho. Pues muy poco. Esto acumula mucho, ¿eh? Va bien. Sí, pero porque, por suerte, la otra parte no va mal. Y puedo decir, en los últimos 30 días he viajado bastante. Pero esto no se excusa. No, pero te voy a decir... No, el número lo voy a decir. Yo creo que... En el último mes sí tiene... No te rías. Adri, están riendo estas no te rías, Adri, no te rías. Ahora, porque es una buena pregunta, ¿eh? Te vas a beber esto, ¿eh? No, voy a responder. Creo que en el último mes... ¿Qué te cuesta? 15. Muy bien. Eduard, vale, no te bebes esto. Pero podemos hacer un brindis para despedir. Vale, perfecto. ¿Te parece? Despedimos. Ha sido un placer. Igualmente. Tenerte de nuevo aquí. Espero volverte a ver una parte 3 de aquí a un año, porque cuando quieras. La parte del sueño nunca tiene fin. No, y aprendemos cosas nuevas continuamente, ¿eh? Por eso te digo que mi invitación la tienes y espero repetir muy pronto. Nos despedimos con un chupito de... Perfecto. De picante. De lo que sea. De lo que sea. Vinga, Eduard. Gràcies, que ens ho veiem si vols. Sí, home, no? Què passa? Xin. No, i apoyem, que no trenquem la ratxa. Ahí. Per tu, Eduard. ¿Se lo beberás? Hostia, Dios, qué fuerte. Tengo que comer una barrita.